Vamos a empezar ese live. Es un live que es un poco especial, un poco diferente de los demás. En general, es gente no, pues que no conozco desde hace 10 años como te conozco a ti. Justo por eso hice ese live para que sea un poquito más real, se puede decir un poco más concreto, mejor, mejor decir concreto, y por eso decidimos hacer ese live que se llamaba La vida post-violencia, construir una relación después del abuso. Para los que no saben, yo estoy casado con Josu, llevamos que 10 años creo sí, más de 10 años, más de 10 años. Practicando a ver qué dices. Más de 10 años de pareja, 8 casados y Josu lo conocí el mismo año que al juicio, yo en mi caso de abuso cuando denuncié, etcétera, lo conocí a fin de año, pues digo, del año que mi caso fue a la corte, que hubo juicio, etcétera, y entonces Josu conoció pues toda una parte del proceso que aunque había pasado el juicio, seguían algunas cosas en la marcha, se puede decir. Y al mismo tiempo, pues Josu me conoció cuando yo tenía 23 años, 20, sí, como 23 años. Eh, entonces me conoció cuando todavía yo quedaba muy traumatizado, o sea, con muchos traumas todavía. Entonces Josu llegó a un momento en cual sí, yo empezaba a realmente ir mejor, pero también me conoció un momento en el cual pues, todavía había muchas cosas que no estaban bien en su lugar para mí. Entonces, es un live que es un poco especial por eso y es un poco especial porque pues, es un tema de pareja también, que es un tema en tema de violencia sexual en el cual no nos metemos muy seguido, no hablamos de esa parte de construir una relación de la parte relacional después del abuso y justo Josu está aquí, que aunque está al lado lo agradezco porque acepto estar aquí, que tampoco es un ejercicio fácil, eh, es un ejercicio un poco particular para los dos porque es realmente contar la historia en detalle de lo que hemos vivido y los procesos por los cuales hemos pasado juntos. Y justo dije a Josu, pues ya, hacemos un live porque creo que es importante también que la gente se dé cuenta de cómo está del otro lado. Aquí hablamos muy seguido de los efectos en las víctimas, etcétera, pero no hablamos del otro lado de la gente que no ha vivido eso y cómo se percibe, cómo se manejan esas cosas. Um, si no me equivoco, yo te he hablado algo rápidamente de mi historia, que aparte de todas formas con mi familia lo supiste rápido porque todavía toda la familia hablaba mucho de eso. Uh, pero una pregunta antes, porque son preguntas que nunca hemos tocado los dos. Antes de conocerme a mí, digo, nos conocemos en otro país, en Francia, entonces era otro contexto, pero antes de conocerme a mí, ¿tú habías escuchado de violencia hacia los hombres o no? Sexual o emocional o cualquier tipo de violencia, pero hacia los hombres. ¿O es un Pues tema que es totalmente desconocido para ti? sí, sí, digo, sí había escuchado, como sabes, también pues yo estuve en irlandés, escuelas de legionarios, y pues que fue en su momento el fundador, estuvo involucrado en muchos casos de violencia sexual, por lo cual sí había escuchado. Sin embargo, la verdad nunca a lo mejor me había metido tan a fondo, que eso es algo bueno, que cuando te conocí, pues que me contaste la historia, no a fondo, obviamente de un inicio, yo también tuve que aprender a conocerte, a saber hasta dónde tocar el tema, por dejarte tu espacio, por darte a ti la oportunidad de que me lo fueras contando, nos íbamos conociendo, obviamente. Entonces, no quería ser muy invasivo en el tema de, a ver, cuéntame, sí, supe prácticamente desde el primer día que había sufrido por abuso sexual y poco a poco lo fuimos platicando. Pero sí, sí había escuchado de violencia sexual
menores, aparte, hacia niños, lamentablemente, por eh, la escuela en la que estuve, en la cual el fundador estuvo involucrado. Sin embargo, lo que te digo, la verdad nunca me metí a fondo como para investigar más, no por no creer, pero la verdad como que siento que a veces son las cosas que cuando no le pasa a alguien tan cercano, lo dejas, como no que sea, no que no sea grave, al revés, es muy grave a cualquier persona que le pase, pero probablemente no dices, no, a lo mejor los mismos tabús que existen, ¿no? Que la gente se atreva a hablar, la gente no lo habla, y específicamente en los hombres, mucho menos. Pero, ¿Qué, qué fue? Digo, yo no me acuerdo muy bien cómo te lo platiqué la primera vez, pero ¿qué fue la primera reacción, o al menos la primera cosa que pensaste cuando te empecé a contar eso? O sea, ¿qué te dijiste? No sé, te puede ser de, chin, ¿dónde me estoy, en qué no, me estoy no, en metiendo? ese sentido no fue donde me estoy metiendo ni nada, simplemente fue un poco más de querer conocer de ti, que seguir queriendo conocer a esa persona, eh, lo que habías vivido. Porque, como te lo dije, y lo sabes, desde el momento en que nos conocimos hubo una química muy fuerte y sabía que en algún momento íbamos a estar juntos de esta forma, ¿no? 10 años después, más de 10 años después, seguimos juntos, como en todo, con buenos y malos momentos que hemos vivido, pero seguimos juntos, ¿no? Pero en ese momento, cuando me lo contaste, sabía que estábamos conociéndonos, obviamente, pero que sentía que íbamos a llegar a algo, a construir algo. Entonces, para mí era importante el conocer tu background para que a mí me pudiera ayudar a entenderte, a acercarme a ti y más adelante, después de conocernos, ya cuando teníamos formado algo, el apoyarte y el estar a tu lado. En este proyecto es un proyecto que siempre te he dicho, a veces cuando dices, ya lo voy a dejar porque te estresas, porque cosas, siempre te digo, me vale, este proyecto no lo dejas. ¿Por qué? Porque sé que lo que te hace crecer a ti, el cambio que hay en ti, el simple hecho de cómo lo hablas, tu cara cambia por completo y es algo que por lo mismo siempre te busco apoyar para este tema. ¿Qué fue? Digo, preguntaba hacía esa pregunta de qué pensaste la primera vez, porque digo, para mí como para cualquier persona que ha pasado por eso, es un miedo hablarlo con la pareja porque directamente piensas, va a haber como los red flags. O sea, va a ser como que ahí no me voy a meter porque tiene problema, porque como yo lo he escuchado, de, a ver, tú primero arreglas tus problemas y después me marcas. O sea, literal, tuve reacciones así y por eso hacía la pregunta que lleva a la otra, de ¿qué fue para ti lo más complicado a entender al principio? Como digo, o sea, como dijiste, lo dije bastante rápido, todavía no me conocías y ya sabías eso, ese background. Entonces, ¿qué fue lo más complicado para ti en el día a día? Para mí lo más complicado fue el cómo abordar el tema contigo, cómo tratar el tema contigo. Eh, y ahí viene el tema que, como tú sabes, muchas veces me estresa, ¿no? Pues, al haber ido también en escuela de hombres, luego en irlandés en específico, por haber tenido al que fue en su momento el fundador, que cometió esos abusos, es horrible, algo que tú también has comentado muchas veces, cuando es el Día del Niño que ponen sus memes del padre Maciel buscando las fotos de los niños, o cuando se echan ese tipo de comentarios. Entonces, para mí, que venía de una escuela así, donde sacaban de contexto las cosas y donde la gente no veía el fondo del problema, para mí esto fue muy difícil abordarlo. ¿Por qué? No porque no es porque yo realmente me echara ese tipo de comentarios, pero a veces sí me daba miedo decir algún comentario o alguna palabra
que a lo mejor fuera de contexto tú pudieras tomar mal. Entonces, para mí eso yo creo que fue algo de lo que más difícil fue para mí, el aprender a tratar el tema contigo, porque la gente alrededor de mí, yo incluso en algún momento alguien podría decir algo que estuviera fuera de contexto y como tú sabes, ha pasado, ¿no? Incluso con conocidos, con amigas, amigos, familia o algo que de repente sale Justo vamos a hablar de eso comentario después. fuera de lugar y me enojo porque o sea, y ahorita ya, o sea, en el momento a lo mejor me quedaba callado porque era enojo, pero a la vez también siempre traté el tema, no con discreción porque, no por mí, sino por ti, porque es tu historia, para empezar. Entonces no era algo que yo tenía que andar contando a la gente. Yo lo empecé a platicar cuando tú lo hiciste más público, y yo no es que no lo dijera por miedo, sino porque era tu historia, no es algo que a mí me correspondía contar y porque también es algo que aprendí a entender que a tu tiempo tú debías ir diciendo las cosas, primero a lo mejor con nuestro círculo más de confianza, con las personas del día, bueno, de que llevamos años hablando y que han estado las niñas siempre apoyándonos en todo, o los amigos, etcétera. Entonces, poco a poco lo fuiste haciendo y ya fue cuando yo también, pues ya a lo mejor lo abrí con mi familia, principalmente con mi mamá, ¿no? Pero para mí la parte difícil había sido esa, cómo manejar el tema, cómo, con lo que me estabas diciendo, cómo poderte ayudar, porque, pues digo, ahorita con lo que vamos a estar hablando en este live, eran esas dificultades, verte en momentos tristes, verte fechas claves en las que te tiraban porque eran a lo mejor aniversarios de cosas que habían pasado y no saber qué hacer. Ese fue mi mayor estrés, no saber cómo apoyarte en esos momentos. Perdón, voy a preguntar algo muy concreto. Digo, yo sé la respuesta, pero para que la gente que lo ve se dé realmente cuenta de lo que es un día a día con alguien que ha vivido eso, que en el momento, en el primer año, a lo mejor el segundo, el tercero, el cuarto año en cual íbamos juntos, ¿qué fueron los comportamientos, si puedo decir, que notaste y que nunca podías pensar que de ahí venía? O sea, que de un abuso venía esos comportamientos. ¿Qué comportamientos que a ti dijiste, no, pues sí es por eso? O sea, no, lo voy a decir un poco chistoso, pero de forma de, no, no está loco, nada más tiene un background un poco especial, como que qué tipo de comportamiento y en general, a la gente que conocen a alguien que ha vivido un abuso, qué tipo de comportamientos puedes notar y tú cómo lo manejaste. Justo. Pues mira, sabes perfecta la respuesta y muchas veces eran cosas básicas como siempre a la defensiva. Bueno, eso sigues, eso creo que ya es de ti, pero no, siempre a la defensiva, ¿no? Eh, pero mucho más ahora lo veo en tema como a la defensiva física y mentalmente. Detalles como alguna vez, hace muchos años, digo, ahora ya lo entiendo, pero prácticamente al principio, un poco avanzada la relación, ¿no? Que iba a entrar al baño y que te decía, pero ¿por qué me la cierras con puerta? Y tú estabas bañándote a lo mejor, o lo que fuera. Era, ¿por qué la cierras con seguro? Perdón, ¿por qué el seguro? Me urge entrar, no sé, por mi cepillo de dientes, por algo. Y en el momento, en lugar de que me lo pudieras explicar, empezabas a la defensiva de, es que estoy en el baño, no sé qué. Y claro, ahora lo puedo entender, que era tu forma de protección, eran cosas de protegerte, que lo hablamos después. Entonces, prácticamente yo lo veía en ese sentido, en el día a día, esa parte era la difícil, y por eso era la parte de irte conociendo en ese aspecto también, no nada más en el aspecto pareja, en el aspecto relación, sino en el aspecto por lo que tú habías vivido, en el contexto con lo que tú habías vivido, cómo poder entender
cómo el poder, yo también, pues atacar esos puntos, que estuviéramos sobre la misma línea, siempre platicándolo. A veces era difícil también platicarlo porque sabía que te daba para abajo. Tú también lo sabes, algo que pasaba siempre, siempre, cada verano, que era el aniversario de lo del juicio y todo, te pasaba lo mismo, te bloqueabas, estabas incluso en algunos momentos en depresión, o enojo, o deprimido, o cosas así. Y entonces al principio a lo mejor yo buscaba tratar de animarte, pero nada más obtenía que te enojaras, a lo mejor, y no, no en mal plan, pero era hasta que entendí, ¿sabes qué? Tengo que dejar su espacio. Es su momento, era tu momento de hacer una retrospección, de empezar a entender qué pasó y de cómo has crecido. No solamente yo te lo he dicho, sí, yo te conozco de más de 10 años, pero te lo ha dicho tu familia, te lo ha dicho quien fue tu psicólogo. El cambio que has tenido tú a través de tus años es impactante. Y hablando, digo, hablo por lo del tema, ¿no? No en otros aspectos. Pero digo, bueno, también en otros, pero principal aquí me enfoco por el proyecto, por ti, por la historia. Pero sí, o sea, digo, para que también la gente entiende, de lo que hablas fue realmente más que nada el verano, que fue cuando para mí pasó el último abuso, que fue la primera semana de agosto de 2005, y entonces pues cuando se acerca la fecha es un poco como revivir de alguna forma el trauma. O sea, es como son muchos recuerdos que llegan de un momento, de un día al otro, literal. En la mente es el recuerdo del abuso, es el recuerdo de cuando fui a denunciar, que también no ayudó mucho porque, como algunos aquí lo saben, no fui muy bien recibido. Eh, en ese caso, con policía que no querían tomar la denuncia, etcétera, que aprovecho para decir si denuncian, insisten, 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 para que toman la denuncia, muy seguido no las toman por un motivo u otro, pero sí hay que insistir y insistir, insistir, insistir. O sea, es muy, muy, muy importante. Pasó el tiempo que pasó desde el abuso, hay que insistir y el tiempo no importa mucho, eh, aprovechando. Pero sí, son fechas que a veces para la persona que está del otro lado son momentos que son muy inocentes, si puedo decir. Primera semana de agosto es una semana como otra, pero para la persona que ha vivido eso es revivir toda una etapa de su vida. Entonces Y sí, otro de los temas o sea, otra de las cosas que pasaba alrededor de eso es, como tú dices, hay que denunciar, definitivamente siempre he dicho denuncien, denuncien, denuncien. En tu caso, era un poco diferente al final, ya al final, porque ya habías estado en juicio, ya habían dictado un híjole, en términos de abogados luego una condena. Ya habían dictado como una condena o algo así. Lo que pasaba después, que también es otro de los temas que vivir el día a día contigo fue esa parte difícil, porque era de apoyarte y que llegaras a las últimas consecuencias, pero tú lo supiste y te lo dije. Ya el último año del juicio, que ya nada más era como otra apelación para a lo mejor, ya había estado condenado la persona, pero la última apelación era para pedir más dinero que al final iba a dar. Ya sabes que yo ya no estaba tan a favor de eso, y no por la persona, sino porque al final lo que yo veía es que te afectaba más por dos motivos. Uno, no estabas en Francia, estabas en México. Entonces, lo que tú sabías de tu abogado lo sabías también a través de tu familia, entonces te estresaba más porque tu mamá te decía una cosa, la abogada por otro lado te decía otra cosa. Entonces, era una carga pesadísima para ti, y yo me quedaba como en medio de la nada porque era de, híjole, ya, yo decía, ya, que acabe este juicio, sí, al final vas a sacar X cantidad más, da igual, el dinero al final no te iba a cambiar lo que pasó.
finalmente ya había sido condenado, que eso es lo primero que buscaba, ¿no? Que fuera condenado. Si me hubieras dicho a lo mejor que con la apelación hubiera acabado esa persona en la cárcel, por supuesto, hasta la última consecuencia no me importa. Pero al final, como por dinero, yo la verdad decía, ya no, porque ya habías pasado ese proceso y finalmente ya había sido condenado y no te iba a dar un... Sí, no, y al final no fue, digo, desde el día uno no fue el motivo de la denuncia. Al final siempre lo he dicho, si denuncias porque sabía, mala suerte, él también me lo había dicho, que había hecho lo mismo con otros de mis primos, etcétera. Entonces, por eso también, digo, más que por eso, realmente fue el motivo de por qué denuncié, porque se me hacía muy injusto y yo pasar por eso, otros primos pasando por lo mismo, y cada uno de su lado y nadie sabe quién es el otro. Y alcanza lo que decía, al final, todo ese año que siguió el juicio, no iba con lo que yo quería. Al final yo quería que este, este señor eh, sea condenado. Lo que pasaba de apelar y todo, no lo iba a condenar más a él. Y Exacto. al final justo es lo que el acuerdo, más o menos puede ser acuerdo a cual llegamos los dos de, a ver, no sirve de nada seguir si no va a ser una condenación extra para él y si no va a evitar más que repite y repite y repite las mismas cosas. Pero sí, para ti fue algo pesado. No, y algo de un punto muy importante que por si alguien está escuchando del tema de cómo apoyar como pareja a las personas que han sufrido abuso sexual, tú lo sabes, y justo ahorita que hablabas de la persona. En su momento yo estaba muy enojado, obviamente, con la persona. No, 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 nunca lo he visto, no lo conozco ni nada. Pero me acuerdo perfecto un día que fuimos al cine Para y poner nada más el contexto, pero, o sea, tú conociste a su esposa y uno de sus hijos porque fue mi tío. Entonces, aparte de la parte sí, familiar, etcétera, y por eso pudiste ubicar a algunas personas y todo esto. exacto, pero él está fuera de todo de toda la familia. Bueno, por tu lado de la familia está totalmente fuera. Entonces yo no lo conocía, pero me acuerdo perfecto un día que fuimos al cine y me mandaste un mensaje de lo acabo de ver. Y literal, yo estaba en la puerta del cine. Entonces, la posibilidad de que yo lo viera era, o sea, me lo podía encontrar. Sin embargo, nunca había, creo que en ese momento, creo que ni fotos había visto, ni nunca había visto nada, estoy casi seguro. Y te lo conté, te dije, qué bueno que no lo vi porque no sé de qué hubiera sido capaz. Yo siempre dije, siempre he sido una persona tranquila, nunca me he peleado, nunca me peleo, la verdad, ni mucho menos a golpes ni nada. Bueno, de pelearme, de enojarme, a lo mejor, pero de pelearme a golpes, nunca. No, pero Yolanda no. No soy agresivo ni nada, pero sabes perfectamente que con esa persona siempre tuve miedo a encontrármelo por cómo pudiera actuar enfrente de él. Entonces, lo que yo les trato de decir a las parejas de las personas que han sido abusadas sexualmente, tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pueden uno entorpecer el juicio. Aquí yo no hubiera entorpecido el juicio porque ya había sido condenado, afortunadamente, pero también pueden meterse en más problemas, pueden también afectar de otras formas. Entonces, el día de hoy, si lo llegara a ver, ya no me pelearía con él. Por supuesto, no sería alguien al quien le voy a dirigir la palabra. ¿Sabes? Bueno, conocí a la esposa, obviamente tú ya la conocías, pero conocí a la esposa y literal lo que platiqué con ella fue mínimo. Hola y hasta luego, siendo educado, porque estaba tu abuela presente. Perfecto. Y punto. Si no hubiera sido ese contexto, no me hubiera acercado a ella en lo más mínimo. Igual que cuando conocía a tu primo, a su hijo. Que a ver, estoy de acuerdo, ¿no? Los hijos no tuvieron nada que ver, pero por el contexto, tampoco sería alguien con el que me gustaría tener una relación, en particular por su reacción a lo que fue tu caso y a los comentarios que hicieron. ¿Qué fue justo? ¿Qué hiciste? Que hay partes que no me enteré en el momento. Vi cambios, pero no me enteré cómo llegaste a esos cambios. ¿Qué consejo podrías dar y qué hiciste justo para entender un poquito todo este tema de violencia sexual y todo como pareja?
de un tema que, como dijiste al principio, no sabías mucho, sí habías escuchado, pero nunca pues, realmente te interesaste al tema como contigo. Si no te toca ese tema de cerca, no es un tema en el cual te vas a interesar por ti mismo. ¿Qué consejos podrías dar justo para decir, a ver, yo no sé manejar esa persona que hago? Pues uno es buscar información, leer, acercarse a lo mejor con gente con la que, como en tu caso, que ha vivido el proceso, a lo mejor con las parejas de las personas que han acompañado en el proceso. Como te decía, ¿no? Yo no conocía el caso, o sea, había escuchado, pero nunca me había metido en información. Y me acuerdo la primera vez que vine a México, después de que nos conocimos, te hablé a pedir números de casos de violencia sexual en México, porque decía, es que no es... Y uno de los motivos, pensé que estaba cortando, pero no. Sí, Uno de sí, los motivos... sí, sí, ¿Se cortó o no? sí, se quita un poco. Sí, o sea, digo, al menos yo escuché hasta llegué a México y pedí Ah, números. llegué a México y pedí números porque algo que en su momento fue un shock para mí es que no había sido una condena de que la persona acabara en la cárcel, porque había sido un abuso sexual a un menor. Siempre fue un shock para mí. Yo decía, es que tiene que estar en la cárcel. Entonces de ahí empecé a llegar a México a pedir información para saber y para conocer. Entonces creo que lo más importante es leer, es buscar información, es acercarse a una red si sabes de alguien que lo está pasando, es acercarse con psicólogos, acercarse a estos canales como Survivors Next Project, que ayudan. Y yo lo digo estando fuera, y lo digo como Cedric, no voy a hablar ahorita de ti como mi esposo, pero algo que voy a decir es, siempre he valorado, en particular de esta parte de Survivor Next Project, tu profesionalismo. Eres, los canalizas, tratas de hablar con la persona que se acerca a ti y eres como ese código de ética y de profesionalismo de no decir nada. Y porque siempre buscas el poder apoyar a esa persona porque tú mismo lo dijiste. Te hubiera gustado tener a alguien a quien te pudieras acercar cuando tú viviste ese proceso. Fue algo muy difícil para ti. Y a mí de lo que más me dolió, y es lo que te he dicho, lo que más me puede doler es no haberte conocido antes para poderte apoyar en ese proceso. Sin ¿Qué fue embargo, mejor? sin embargo, me quedo No andaba muy bien, entonces fue mejor, creo. pues, por otro lado, me quedo tranquilo porque tuviste unos amigos impresionantes que te ayudaron en todo ese proceso y que te empezaron a dar la dirección, aunque también están locos, no, no es cierto. No, te empezaron a dar la dirección para que regresaras a tu camino. O sea, escucho tus historias, escucho lo que me cuenta tu mamá en esos momentos y digo, híjole, qué difícil lo que viviste tú. Como siempre he dicho, siempre me enfoco en lo que tú viviste. Claro, lo que tu familia vivió también, estoy de acuerdo, los papás también, tus papás también vivieron un proceso muy difícil, porque como ver a alguien que amas, que adoras, sufrir de esa forma y no saber, y sobre todo eso, no saber cómo ayudarlo, esa es la parte difícil, porque no es que no lo quieras ayudar, pero no sabes cómo, porque muchas veces la persona está en la negativa, está en la negación, está en no quiero a nadie de mi círculo cercano, directo, a lo mejor al lado mío, quiero salir, conocer gente nueva, pero no quiero a los que siempre han estado junto a mí porque no quiero que me vean mal. Entonces, muchas veces es eso. Y tú lo has visto, digo, has visto un poco esa parte. Eh, es mucho también autosabotaje. Sí, Es mucho de cuando las cosas van bien, y ya tenía que destruir todo. Y tú llegaste al final, un poco al final de mi proceso de esto, porque fue amigos, parejas, estudios, cualquier cosa, cuando ya lograba dar un paso en adelante, destruía todo.
pero literal todo, todo, todo. Y contigo lo he intentado, digo, si tú lo sabes, al principio lo he intentado y sé, al menos intente justo eh, destruir toda esa relación al principio, porque sí me gustaba, pero no me lo permitía. No O te sea, lo, no te- hecho. Entonces tenía que destruir, destruir. Más que no te lo permitías, muchas veces, y es algo que te digo, no te lo creías, que es muy diferente. Y es algo de lo que yo siempre te he dicho. No te crees las cosas. Con lo que has creado de Survivors, chico, grande o como sea, el proceso es algo importantísimo. No, no le estás dando voz a muchas personas que han pasado por lo mismo. Entonces es algo que yo siempre te he valorado y es lo que te he dicho. Créetelo, te lo tienes que creer. ¿Por qué? Porque lo estás logrando. Y así, en muchas cosas de pareja también, de repente te decía, ya, cree en eso, cree en esto, cree en que te lo mereces, cree que lo has buscado y te lo mereces. Y no hablo de como en pareja de que, claro, porque yo soy el mejor, no, no, o sea, hablo en cuanto a cosas en común, en cuanto a cosas de los dos, no, no por mí, sino de los Y dos. lo supiste manejar bien, que digo, obviamente requiere tantita paciencia también de tu lado, del otro lado, de hay que aguantar muchas cosas en pareja, pues con una persona que ha pasado por eso, o sea, son procesos, no son fáciles, pero digo, al final 10 años después seguimos y creo que eso es la prueba también de que de los dos lados, que es un poco también el mensaje principal de hoy, que es, a ver, para las víctimas sí se puede encontrar pareja, Claro, pareja que sí es, o- que sí está para hacer para tener relación como duradera y sólida. Y del otro lado también, del otro mensaje que va a la gente que no ha pasado por eso, que también decir, a ver, si alguien, si quieres a alguien, si amas a alguien y todo que ha vivido eso, no te alejes por problemas así. O sea, digo, son problemas que sí se pueden arreglar, que sí se pueden trabajar juntos, que ahí la comunicación es clave. Si en una relación la comunicación es clave, ahí aún más. O sea, es intentar entender al otro e intentar darle su tiempo, su espacio, sus tiempos. eso. Y algo nada más que quiero decir, dijiste algo que es que yo he aguantado, no, no creo que sea esa la palabra, no, no, no es que aguantes o no, más bien es lo que acabas de decir, es comunicación, es entender, el aprender a tocar el tema, el aprender a que habrá cosas en las que requieres el consentimiento de la persona, aunque sea tu pareja, no porque sea tu pareja, a lo mejor había detalles contigo que de repente hacía que me daba cuenta cómo te bloqueabas, ¿no? O sea, uno, la tontería esa de la puerta del baño que lo pusieras con seguro, pero otras cosas que de repente a lo mejor que te abrazaran y no te pudieras, te bloquearan los brazos, a lo mejor te ponías mal. Entonces, justo el tema y la dificultad era esa, algo que a lo mejor yo veía muy sencillo, pues quiero abrazar a mi esposo, a mi novio, lo que sea en el momento, ¿no? Pero saber que a lo mejor a ti te estaba causando algo, y lo dijiste hace un momento, por la parte de, ya que empiezas a crear un vínculo con esa persona, a lo mejor por haber sido tu tío, había ese vínculo también de familia, vínculo de confianza. Entonces tienes que saber hasta dónde y eso es a través de la comunicación. No es como tú dijiste aguantar, no es aguantar, es hablarlo y entender estas partes, aprender a adaptarse. Y hay dos cosas en lo que dijiste, de lo que hablabas en particular, al menos en la parte físico, que ahorita vamos a llegar a eso, pero en la parte física que yo mi espalda no podía, nadie me podía tocar la espalda, que es una zona muy, o sea, una zona del cuerpo muy normal, se puede decir, o sea, muy X, pero que me toquen la espalda es algo que me daba, pero literal, choques eléctricos en todo el cuerpo. O sea, es algo que no podía.
por lo mismo, porque los abusos siempre empezaban con el que me tocaba la espalda. Entonces, para mí la espalda fue de, ahí voy en un problema. Tú que no lo sabías al principio, cuando me tocabas la espalda, yo me iba directamente a la fuga, o sea, pero fugaba de, me alejaba. No es que decía que no es, literal me alejaba. O sea, Sí, te de, iba. Y esa era la parte difícil. Y de repente, claro, al principio era no entender yo, o sea, yo no entendía de dónde ven, o sea, pues, decía, pues, X, o sea, como que no lo podía entender, claro, hasta que ya pasó más tiempo y te conocí un poco más y todo, de, me di cuenta de la importancia de buscar y dar, hablar contigo y atacar ese punto de la forma correcta. que también hay un punto también que dijiste, de que fue mi tío. Entonces, hay que tomar en cuenta de que un abusador no es nada más un abusador. O sea, las consecuencias varían también. Hay, o sea, el trauma no es lo mismo, no hay un trauma más o menos, pero más bien va a ser diferente también dependiendo de quién fue el abusador. Que sea el papá o que sea una persona menos conocida, las repercusiones no son las mismas. Cuando es un Sí, familiar, no es lo mismo. Cuando es un novio, no es lo mismo. Cuando es un vecino, no es un mismo. No es lo mismo. Cuando, por decir algo que pasa seguido también, si es alguien que hemos conocido en una aplicación en una app de ligue cualquiera, que también pasa a la edad adulta y todo, las consecuencias no son las mismas. O sea, hay que tomar en cuenta eso. A mí me pegó especialmente duro toda esa historia porque fue mi tío, porque fue mi padrino, porque es familia muy familia, etcétera. Entonces, muy es directa, una familia muy directa y había un vínculo muy fuerte con él. Era tu padrino, tú mismo lo dijiste, ¿no? En quienes tus papás confiaban, con quien pasabas todos los veranos, con quien estabas mucho tiempo. Entonces, eso también es una parte clave. Para mí fue eso una clave para entender el que cuando entre más construíamos esa relación, de repente tú te bloquearas más. O sea, justo cuando ya íbamos bien, aunque tú me regañabas a veces cuando yo decía, vamos bien o vamos mal, siempre te quejas, no, pero cuando íbamos justo en esos momentos, de repente, lo que tú dices, tú mismo cambiabas la situación, tú mismo hacías un drama donde no había para meter a lo mejor un problema ahí, porque porque me convenía, porque yo buscaba también destruirlo. Regresamos al mismo punto. Necesitaba un problema y a principio, o sea, a principio y digo, en general, o sea, digo, no, no había problema. Entonces yo lo buscaba y si no lo encontraba, o sea, yo lo hacía el problema, literal. O sea, yo lo hacía y si no era lo suficiente fuerte, pues iba más. O sea, literal, era esto. Nada más quiero llegar a la última parte, se puede decir que no es la menos importante, pero sí, justo llegar a esa parte porque el tiempo pasa y es nada más una hora. Eh, la parte que no hay, ¿cómo puedo decir? No hay relación de pareja sin la parte sexualidad. Obviamente el abuso sexual, la violencia sexual tiene impacto muy fuerte en la sexualidad y no hablo de orientación, o sea, hablo de sexualidad en general. Tiene un impacto muy, muy fuerte en las víctimas de una forma u otra. Por decir ejemplos, hay muchas víctimas de violencia sexual que acaban trabajando, o sea, trabajador sexual. Hay muchísimas víctimas que llegan a eso y que de ahí es muy complicado regresar a un trabajo más, o sea, mejor percibido por la sociedad, si puedo decir. O sea, que de ahí cuando la gente empieza ahí en general cae en otro estigma que es un nivel más alto, pero como decía, lo sexual no se puede separar de la pareja, aunque, y lo hemos hablado y aprovechando, o sea, hay un documental muy bueno sobre eso en YouTube que se llama Raised on Porn,
tú lo has visto, yo lo he visto, me fascina ese documental, que es justo también toda la educación que recibimos del porno, como hombres, como mujeres, etcétera, y como más como hombres, como crecemos, pues siendo educado por el porno. O sea, que literal, que a lo mejor las niñas te reciben un poquito más de información. Los hombres realmente recibimos muy, muy, muy poco, por no decir no recibimos educación en ese tema. Y entonces, o sea, crecemos con unas creencias que no son reales. Cuando digo creencias son, o sea, creencias que nos viene del porno es realmente sexualmente disponible todo el tiempo. Tenemos que siempre querer en el momento, que no podemos decir que no podemos decir que no, no quiero, no. Hoy, con la evolución del porno y todo, vemos un porno más y más y más violento, cada vez que hasta a veces eh, te puede hacer pensar que entre más violento mejor, entre más gritos, si puedo decir mejor, etcétera. Y de ahí es un poquito un conflicto con la parte de violencia sexual, porque el sexo justo que tiene una víctima de abuso es muy delicado. Y entonces va al opuesto de la parte que el porno nos enseña de tiene que ser muy directo, muy fuerte, hasta como decía, casi violento, etcétera. Entonces, cree, o sea, tenemos esa educación que para las víctimas también es muy complicado manejar, es muy complicado manejar, si de hecho es muy complicado manejar una relación de pareja, es aún más complicado manejar una situación, o sea, una relación a largo tiempo en el tema. Eh, todo eso para decir eso, de que las relaciones de hoy, en general, basamos y creemos que el sexo es la base. Si no hay sexo perfecto, la relación está mal. Hay mucha gente que lo ve así y de hombres también. Y como digo, ahí no hablo de orientación sexual estrictamente todos, digo, por cualquier hombre en general. Estamos en la que hace una carrera de performance, si puedo decir. O sea, y ahí justo nos equivocamos y ahí creo que somos el ejemplo también perfecto tú y yo de que supimos construir una relación un poco diferente porque desde el principio no hemos considerado la parte sexual como una base. Y creo que lo padre también de esto es que hemos conectado mucho más, de una forma mucho más eh, o sea, una forma mucho más profunda, mucho más interna y mucho más íntima, si puedo decir, en tema de sentimientos, que es una fuerza que hoy tenemos, que tenemos esa base muy fuerte, nos conocemos casi de la A hasta la Z. Digo, de una mirada sabemos qué opina el otro, etcétera, y creo que no hubiéramos, tal vez, no hubiéramos llegado tan rápido a ese punto en la relación, pero justo tú, viendo hoy, después de 10 años juntos, tocando un poco ese tema, ¿tú cómo lo viste? ¿Cómo ves de lo que la sociedad nos quiere hacer pensar y la realidad justo con alguien para que la sexualidad puede ser muy complicado? Pues bueno, un poco, o sea, tiene que ver, independientemente de que sea con alguien que sufrió abuso sexual o no, una parte muy importante es la parte de consentimiento. Los dos lados, que estén los dos lados de acuerdo en qué prácticas sexual quieran tener, como la quieran tener, ¿no? O sea, en ese sentido, es independiente a que haya sido una persona que haya vivido violencia sexual. Ahora, con una persona que vivió violencia sexual, hay que tener mucho cuidado en cruzar esa línea, en hasta dónde, en conocer bien a esa persona, el entender que para esa persona significa, el consentimiento significa mucho más que cualquier otra cosa. Lo hablábamos hace rato, ¿no? El que
te tocara la espalda, o sea, que te quisiera abrazar y que te tocara la espalda a veces, era algo que detonaba el que salieras del lugar donde estuviéramos en la fila del cine, del súper, lo que fuera, del antro, de lo que fuera, daba igual, o sea, si te tocaba la espalda era algo que salías de ese lugar. Y de hecho, Entonces, de antro me ha pasado varias veces hasta hoy. Tú claro, lo has visto. Alguien que pasa a mucha gente y en antros gays pues pasa muy seguido también que alguien te agarra el brazo o te toca la espalda o te toca el pecho así, nada más porque estás caminando y llega alguien y ya o sea, te toca el brazo, la mano, etcétera. Es algo típico que a mí hasta la fecha me insoporta. O sea, es algo que me pone, que me cambia el chip, pero en medio segundo de no me toques la mano, la espalda, la cara, si no te di permiso. O sea, exacto. y Entonces, habla un poco sobre eso, la importancia de aprender a adaptarse a la otra persona. Punto. Entender, escuchar, respetar a la otra persona, darle su espacio, buscar los puntos en común de consentimiento para que todo fluya en ese sentido de la mejor forma. Punto. No creo que no hay eh, algo diferente. Claro, cada pareja va a ser diferente, cada persona va a saber qué temas tocar, cada persona va a saber qué les puede gustar, qué no les puede gustar, hasta dónde llevar esa línea, siempre buscando entender a la persona con la que estás, respetando a la persona con la que estás. Creo que eso es como de lo importante. Y lo que decías, o sea, lo que hablábamos, nada más para regresar un poquito al punto de lo que veo 10 años después, independientemente de la parte sexual, justo ahorita de lo que hablabas, cuando vas a que de repente te puedes sentir incómodo si hay mucha gente porque te tocan la espalda, porque se mueven, porque algo. Lo mismo te pasa en el aspecto social. Muchas veces cuando conoces gente nueva, por lo mismo que hablábamos, que hay gente nueva, te quedas mudo muchas veces. Y yo al principio era, Cedric, habla, o sea, di algo, no sé. Digo, aparte de sí, yo siempre he sido de hablar hasta por las paredes, hasta por los codos y hablo y hablo y hablo. Entonces, de repente contigo era como lo opuesto y aparte era de, no eres, lo peor es que no eres así. Pero al principio me estresaba porque decía, ok, traje a mis amigas, a mis amigos para que te conocieran y tú así, mudo. Y fue entender un poco, fue un poco, sí es entender fue entender un poco esa parte yo me considero una persona muy analítica y analizo a la gente y busco entender, pero tú ese vínculo de confianza lo creas de otra forma. Para ti, a veces puede, a veces puede pasarte, ni hablo, ¿ves? A veces puede pasarte que conoces a alguien y haces un clic, perdón, con esa persona inmediato, o a veces te puede pasar que los conoces 2, 3, 4 veces y no es que te caiga mal la persona, pero te cuesta el saber qué tanto vas a poder confiar o no en esa persona. Y como yo te digo, bueno, a veces pues, es gente, no que voy a confiar de toda la vida, pero me cae bien y pues me voy a llevar con él o con ella porque me cae bien, punto. No busco más allá. Y a ti esa parte a lo mejor te puede costar más, porque a lo mejor para ti, si vas a crear no voy a sacar el tema de que es amigo, mejor amigo o conocido, aquí algunos van a saber a qué me refiero, pero muchas veces puede ser eso. nada, sí, y te voy a decir, eso es algo que es muy común también, por haberlo hablado con otras víctimas, como decimos, es cada uno lo expresa con sus palabras, pero yo, como siempre digo, al principio no es que analizo, yo escaneo todo. O sea, veo la persona de pies a cabeza, analizo cómo habla, qué palabra usa, cómo se mueve en el espacio, con quién se junta, con quién no, qué tipo de broma hace, qué tipo de broma no hace, si hay una broma de mal gusto, reacciona o no esa persona, o se ríe por convivir, o se ríe porque se le hizo chistoso, etcétera. Entonces analizo todo, 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 que a veces es un poquito agotador también, pero sí, o sea,
Es un mecanismo también de defensa que hasta la fecha lo tengo. Si no conozco, me tengo que asegurar, casi tengo mi lista así de puntos de si la persona no entra en esos criterios, no voy. O si la persona a la primera hace algo que a mí no me parece, ahí es igual, no voy. Y soy muy rígido y muy estricto en eso, que creo que la gente que me conoce bien lo sabe, puedo ser Claro. muy, muy, muy estricto con la gente. No es que sea mi forma o nada, es de, tengo mi, tengo mis puntos y o está bien o está mal, pero creo que también viene de, a mí me engañaron una vez, hoy no lo voy a permitir y hoy sé hasta dónde, o sea, voy a decir algo, pero no es nada arrogante ni nada, pero sé quién soy, sé lo que merezco, sé lo que no merezco y ahí soy excesivamente claro con esto conmigo mismo y creo que la gente lo sabe de o es blanco o es negro, pero conmigo no esa media. Tinta. No, y Cedrus, y Sandra lo acaba de decir. ¿Ves cómo siempre me confundo, Sandra? Sandra lo acaba de decir. Se vale protegerse. Es tu forma de proteger. Es tu forma sí, de escudarte. Ahora, lo que decías, los chistes, las bromas, eso es un tema que invito Justo a la... eso te iba, perdón, te interrumpo 2 segundos, para 2 cosas ahí, Darwin, que dice, creo que es sano ser un poco desconfiado. Sí es sano, yo de mi punto de vista, es sano ser un poco desconfiado, pero hay desconfiado y hay dejar que la gente pase línea, cruce línea. Y ahí hay que tener cuidado también con esto. Ahí nada más quiero aclarar algo, pero nunca lo hice. Voy a interrumpir un poquito el live. Los comentarios de Max Holloway creo que están un poquito fuera de lugar. Max, te voy a pedir que Realmente no le dan seriedad al tema de lo que estamos hablando. exacto, que entiendes la seriedad o ya, pero es un tema muy serio, es un tema que toca a mucha gente y ya van varios comentarios que van un poquito fuera de contexto y fuera de lugar. Ya, nunca me había pasado. Creo que nos queda poco tiempo. El tema de los chistes, el tema de las bromas, es un tema muy difícil y es un tema el que invito a la gente. Sé que muchos de los, aparte de que conozco que fueron en escuela, mi hermano también, que fue en escuela de hombres, y todo, es de repente muy común el echarse comentarios que de repente dices, híjole, hay que entender que puede haber enfrente de nosotros víctimas, que puede haber enfrente de nosotros alguien a quien ese comentario le puede afectar. Y Y, no lo sabemos. y no lo sabemos. Entonces, el tema de, ay, bueno, pues sí, tú conociste seguro al padre Maciel, ay, no sé qué, y fuiste con el padre Maciel. Ese tipo de comentarios o ese tipo y ha pasado, incluso con amigas, con amigos, que de repente se echan un comentario, una frase, una parte de una canción que a lo mejor lo cantan fuera de contexto, y hay que entender justo hay que entender lo que está pasando para que cambiemos, para que nosotros cambiemos ese tipo de comentarios, que muchas veces por nuestra cultura, por el background que tenemos y todo, pero el que seamos más conscientes de lo que decimos. Y yo te lo dije cuando nos conocimos, a mí me daba miedo de repente porque en algún otro momento a lo mejor podía haber dicho una cosa de otra forma y ahora pongo más atención a lo que voy a decir porque sé que lo que digo puede afectar a la persona que está enfrente de mí porque a lo mejor lo vivió. Entonces, eso es algo que puedo invitar a los que nos escuchen de tener cuidado. Claro, puede pasar que se sale el comentario, pero a lo mejor lo ideal sería que pudieras aprender después de ese comentario el de- decir, claro, estaba fuera de contexto y claro, o sea, imagínate que dijeran eso de mí, si a mí me pasó y que lo dijeran, te va a afectar, te duele. Y creo hay algo importante también. Las víctimas en general, en público, no vamos a reaccionar a esos comentarios porque los tomamos muy personal. Son comentarios que de una forma u otra duelen
Y justo ahí es importante que tú lo digas porque tú no has vivido toda esa parte de abuso, pero ahí es trabajo de todos. O sea, la gente que no ha vivido eso, cuando escuchan un comentario que no les parece, sí se tiene que decir algo. Y no tiene nada de malo decir, ¿sabes qué? Ser empáticos. Tu broma no fue de buen gusto, ese comentario piénsalo bien y etcétera. O sea, hay que hablar, hay que poner un stop, se puede decir, a la gente que está, como decía Sandra, normalizando ese tipo de comentarios o de broma. No se puede volver normal y todo el mundo lo puede hacer. Y no hay que olvidar que en una reunión, cuando vemos las cifras, etcétera, siempre, digo a un cierto nivel, pero siempre hay una probabilidad de que haya una víctima, que se sepa o no, pero alguien que haya vivido esto. Entonces, ver a alguien que levanta la voz por ti es algo que te cambia el mundo. O sea, literal, lo he vivido, es algo que te cambia el mundo, ver a alguien que dice, ¿sabes qué? Ya basta, no sigues con esos comentarios porque nada más no. Y se vale decirlo, no es el que va a pagar la fiesta ni nada, es nada más decir, ¿sabes qué? Eso ya no va. Ya hoy no se puede permitir. Y todo el mundo lo puede hacer, como digo, nada más que las víctimas a veces menos lo podemos hacer porque tenemos muchas cosas o sea, que manejar también emocionalmente en esos momentos. Entonces creo que Sí, y va no nada más para las personas que han sufrido violencia sexual, en todos los aspectos. Tenemos que buscar, sí, el tener más cuidado con nuestras palabras, medir nuestras palabras, punto. Ser empáticos y se puede, entender. y literal se puede hacer de una forma muy simple, que no sea agresiva, que no sea sin atacar a la persona que hizo el comentario, tampoco es la idea, pero es nada más de decir, oye, ahí, por ahí no. Creo que ya tenemos que parar porque el tiempo Exacto. pasó. ¿No? Agradezco mucho a Josu por haber aceptado ese live que bueno, fue un poco especial. Agradezco a toda la gente que se ha conectado y de todas formas, cualquier pregunta, como siempre digo, si necesitan como consejos o psicólogo o orientación, etcétera, lo pueden hacer. Yo manejo las cuentas que son la de Facebook, la de Instagram, la de Twitter, el sitio web, etcétera. Yo tengo el control sobre eso, entonces pueden, pueden escribirme y yo les puedo orientar con un psicólogo, con un especialista de salud, etcétera. Víctimas o no, se vale también pedir ayuda y cualquier cosa, aquí estamos. Muchas gracias a Muchas todos. gracias a los que se conectaron, muchísimas gracias y espero que esto sirva sobre todo para que apoyemos a esas personas, a nuestros seres queridos, porque puede ser nuestra pareja, puede ser nuestro sobrina, nuestro sobrino, nuestro primo, prima, muchas personas cercanas a nuestro hermano, nuestra hermana, bueno, muchas personas, nuestro mejor amigo o amiga. Entonces, aquí es muy importante entender y acercarnos a esas personas y apoyarlos. Perfecto, muchísimas gracias. El live se va a quedar grabado para los que les gustó, los que no pudieron ver al principio, etcétera. Lo van a poder encontrar en el perfil de Survivor. No va a estar en el perfil de Josu, pero aquí va a estar. No duden en compartirlo si lo ven necesario y igual comparten contenido sobre ese tema, que sea de la página de Survivor, que sea de otra página, tocan el tema siempre tiene una víctima que están en su alrededor y con esas cosas pequeñas de compartir cosas en redes, así se hacen los cambios. Muchísimas gracias. Saludos a Gracias. todos y nos Saludos a todos. vemos. Bye. Bye.